Me gustaría darles la bienvenida a este programa. Esta es la parte 5 de nuestra serie continuada, titulada Detrás de la puerta. Una mirada a las obras de la Orden de los Jesuitas y cómo han tratado de destruir la libertad, el protestantismo y el republicanismo en todo el mundo por los últimos 450 años con el único propósito de devolver al papado el dominio mundial. Antes de comenzar con la parte 5 de Detrás de la puerta, oremos. Amoroso Padre en el cielo, gracias por tu bondad. Gracias por tu fortaleza. Por favor, guíanos mientras buscamos entender la historia, porque si no lo hacemos, estamos destinados a repetirla. Por lo que pido que nos des percepción, que nos ayudes a comprender a la luz del hoy. En el nombre de Jesús, amén. El subtítulo para este programa sería Abe Lincoln. Antes de que Abraham Lincoln llegara a la Casa Blanca, ya era un hombre marcado. En 1856, un esclavo fugitivo llamado Dred Scott había tratado de obtener la libertad en un estado libre, el estado de Kansas. El caso era tan importante en ese momento en Estados Unidos que llegó hasta la Corte Suprema. Y la muy infame decisión sobre Dred Scott, que fue dictada por el fanático juez católico romano llamado Taney, quien era el juez principal del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en ese momento. Su decisión, la decisión de Taney, de manera resumida, fue que el negro no tenía derechos que el hombre blanco tuviese que respetar. Esto básicamente decía que el hombre negro no tenía derechos. Abraham Lincoln, de niño, había observado el desarrollo de la venta de esclavos jóvenes negros, hombres y mujeres, en un bloque de esclavos en una pequeña ciudad de Illinois. Él y su amigo habían salido del bosque y lo habían observado. Él se volvió hacia su amigo y le dijo: algún día le haré contra con fuerza. Abraham Lincoln haría la contra con fuerza, y el estrado del juez Taney de la Corte Suprema ciertamente había avivado las llamas en 1856, pero un año antes, en noviembre de 1855, Abraham Lincoln trajo sobre sí el fuego de la Iglesia Católica Romana cuando respondió a un telegrama de un sacerdote católico de Kankakee, Illinois. El nombre del sacerdote era Charles Chiniquy. Chiniquy había estado involucrado en una serie de demandas judiciales con el obispo de la diócesis de Chicago, a la que estaba sujeto. El caso de Charles Chiniquy había sido tan publicitado en la prensa de Illinois que ningún abogado quería defenderlo. Se dieron cuenta de que no estaban luchando contra un sacerdote en Chicago, estaban luchando contra la Iglesia Romana Católica. Así que ningún abogado defendería a Charles Chiniquy. Pero Charles Chiniquy se enteró de que había un abogado muy leal, un muy íntegro abogado en Illinois, llamado Abe Lincoln. Chiniquy le envió a Lincoln un telegrama solicitando sus servicios.
Y a los 20 minutos del telegrama de Chiniquy, recibió una respuesta que decía sí, defenderé su vida y su honor en el próximo periodo del Tribunal de Urbana en mayo. Firmado A. Lincoln. En el libro de Chiniquy, 50 años en la Iglesia de Roma, página 273, leemos donde dice: Por fin llegó el momento cuando el sheriff de Kankakee tenía que arrastrarme nuevamente como un criminal y prisionero a Urbana para entregarme al sheriff de la ciudad. Llegué allí el 20 de octubre con mis abogados, los señores Osgood y Paddock. El señor Abraham Lincoln llegó de Springfield solo unos pocos minutos antes que yo. Así que hubo algunos otros abogados que ayudaron a Charles Chiniquy. Cuando Charles Chiniquy fue defendido por Abraham Lincoln, encontramos en la página 41 del libro de Burke McCarty titulado La verdad suprimida sobre el asesinato de Abraham Lincoln, donde ella dice esto: Lincoln continuó y describió la carrera del sacerdote Chiniquy, cómo había sido perseguido injustamente, y en conclusión, Lincoln dijo: Mientras Dios me dé un corazón para sentir, un cerebro para pensar o una mano para ejecutar mi voluntad, los dedicaré contra ese poder que ha intentado usar la maquinaria de los tribunales para destruir los derechos y el carácter de un ciudadano estadounidense. Esta promesa hecha por Abraham Lincoln en su madurez también la mantuvo. Burke McCarty continúa y dice que en la famosa decisión del caso de Dred Scott, que estaba a favor de la esclavitud, Abraham Lincoln comprendió plenamente que la fuerza motriz detrás de esa decisión era Roma. Abe Lincoln hizo muchos enemigos. De hecho, encontramos que cuando Abe Lincoln salió de la sala del tribunal el día en que Charles Chiniquy fue absuelto y liberado en los tribunales de Urbana, Illinois, cuando quedó claro que Charles Chiniquy había sido acusado injustamente, que los sacerdotes de Chicago y St. Louis habían conseguido que alguien mintiera para intentar destruir a Charles Chiniquy. Después de que terminó el juicio, cuando salía de la sala de audiencias, Charles Chiniquy estaba llorando. Y Abraham Lincoln dijo: Pero señor Chiniquy, ¿por qué está usted llorando? Usted ganó, debería estar lleno de alegría. Y el sacerdote Chiniquy declaró: Señor Lincoln, vi hoy en la sala del tribunal provenientes de Chicago y St. Louis de 10 a 12 jesuitas, y vi en sus ojos su muerte. Abraham Lincoln, tan atrás como en 1855 y 1856, ya era un hombre marcado, uno que Roma buscaría eliminar. Abraham Lincoln, por supuesto, 4 años más tarde, en 1860, fue electo presidente de los Estados Unidos. Y al Abe Lincoln abrirse camino desde Illinois a Washington, D.C., Lincoln tuvo que pasar por la ciudad de Baltimore. Y leemos nuevamente en el libro de Chiniquy, página 292, 50 años en la Iglesia de Roma,
Abraham Lincoln dijo, estoy tan contento de verle otra vez, señor Chiniquy. ¿Ve usted que sus amigos los jesuitas todavía no me han matado? Seguramente lo habrían hecho cuando pasaba por su ciudad más devota, Baltimore, si no hubiera pasado de incógnito unas horas antes de lo que me esperaban. Tenemos pruebas de que la compañía que había sido seleccionada y organizada para asesinarme estaba liderada por un fanático católico romano llamado Byrne. Estaba compuesta casi en su totalidad por católicos romanos, más aún había 2 sacerdotes disfrazados entre ellos para dirigirlos y alentarlos. Vi al señor Morse, el instruido inventor. Él me dijo que al estar en Roma descubrió evidencias de una conspiración formidable contra este país y contra sus instituciones. Es evidente que es a las intrigas y emisarios del Papa a quienes debemos en gran parte la terrible guerra civil que amenaza cubrir el país con sangre y ruina. Lamento que el profesor Morse tuvo que salir de Roma antes que pudiera saber más de los planes secretos de los jesuitas contra las libertades y la existencia misma de este país. ¡Qué tragedia! ¡Qué tragedia! Del libro La verdad suprimida sobre el asesinato de Abraham Lincoln, página 113. Leemos esto. 20 hombres habían sido contratados en Baltimore para asesinar al presidente electo en su camino a Washington. El líder de esta banda era un refugiado italiano, un barbero bien conocido en Baltimore. Su plan era que cuando el señor Lincoln llegase a esa ciudad, los asesinos se mezclarían con la multitud y se acercarían lo más posible a su persona, disparándole con sus pistolas. Si estuviese en un carruaje, se habían preparado granadas de mano, llenas de polvos detonantes, como la Orsini, usada para intentar asesinar a Luis Napoleón. Estas debían ser arrojadas al carruaje, y para hacer el trabajo de muerte doblemente seguro, pistolas se descargarían sobre el vehículo en el mismo momento. Los asesinos tenían un barco listo para recibirlos en el puerto, desde donde serían llevados a Mobile, en el estado secesionista de Alabama. Lo siento, eso fue tomado del libro de John Smith Dye, titulado La guarida de la serpiente, página 113. Encontramos en el libro de Burke McCarty, donde habla de la misma cosa. Un barbero italiano, un romanista, debía apuñalarlo cuando cruzase Baltimore. De igual modo, en el libro de Burke McCarty, leemos estas palabras de una famosa carta que fue escrita a John Wilkes Booth, en la que se declaró, se llamaba la carta Charles Shelby, la cual se presentó como prueba en el juicio de los asesinos de Abraham Lincoln. Allí se declara, este es Charles Shelby escribiendo a John Wilkes Booth, citado del libro de Burke McCarty, La verdad suprimida sobre el asesinato de Abraham Lincoln, donde Charles Shelby dijo a John Wilkes Booth, la copa nos falló una vez y podría de nuevo. Así que la Iglesia Católica Romana no solo trató de asesinar a Abraham Lincoln antes de que llegara a Washington, D.C., también trataron de envenenarlo.
Esta carta, esta carta de la cual acabamos de leer por Charles Selby, que Booth dejó caer, se encontró en el piso del auto y fue transferida al Departamento de Guerra el 17 de noviembre de 1864. La carta fue entregada al presidente Lincoln, quien después de leerla, escribió la palabra asesinato a través de ella y la archivó en su oficina, donde fue encontrada después de su muerte y fue presentada como evidencia en una exhibición judicial. Eso también es del libro de Burke McCarty en la página 131. Podría leer la carta en su totalidad, está escrita por Charles Selby. Solo leeré algunas partes de ella. Dice lo siguiente: Abe debe morir, y ahora. Puedes elegir tus armas: la copa, el cuchillo, la bala. La copa nos falló una vez y podría de nuevo. Sabes dónde encontrar a tus amigos. Sus disfraces son tan perfectos y completos que sin que nadie conozca tu rostro, ningún despacho telegráfico policial te atrapará. Ataca por tu hogar, ataca por tu país. Espera tu tiempo, pero ataca seguro. Y el juez en el juicio de los asesinos de Abraham Lincoln, el juez Bingham, declaró esto: aunque esta carta implicaría que el asesinato del que se habló iba a tener lugar rápidamente, sin embargo, la parte tenía que esperar su tiempo. La carta declara que Abraham Lincoln debía morir y ahora, lo que significa tan pronto como los agentes pudiesen ser empleados y el trabajo realizado. Intentaron envenenar a Abraham Lincoln. Intentaron explotarle. Si eso no funcionaba, también estaban listos para dispararle. Estos son los emisarios del Papa, la orden jesuita. Del libro La guarida de la serpiente, página 135, obtenemos un pequeño sabor del día en que Abraham Lincoln fue inaugurado. Dice: fue un día oscuro en la historia de nuestro país. Por cierto, John Smith Dye, quien escribió este libro, fue testigo presencial de este hecho. Fue un día oscuro en la historia de nuestro país cuando una guardia armada tuvo que rodear el Hotel Willard, donde el magistrado principal había tomado alojamientos temporales para evitar su asesinato. Y el día 4 de marzo de 1861 de su inauguración, Abraham Lincoln fue escoltado por la avenida Pensilvania en la vacía plaza del Calvario. Y la máxima vigilancia fue ejercida por el general Winfield Scott para evitar que fuera asesinado públicamente de camino al Capitolio, para pronunciar su discurso inaugural desde el pórtico este. Estos fueron tiempos terribles. Cuando se piensa en el Concilio de Viena, Metternich, el Papa y los planes de la orden jesuita para destruir este país, sus libertades, el protestantismo, y matar a presidentes, los intentos contra la vida de Andrew Jackson, el asesinato de William Henry Harrison, el asesinato de Zachary Taylor, el intento de asesinato de Franklin Pierce y el de James Buchanan, el intento de asesinato de Abraham Lincoln y luego, finalmente, su asesinato. ¿Qué les dice eso sobre el malvado, vicioso y malicioso carácter de los jesuitas de Roma?
Que Dios nos ayude a nunca tener nada que ver con ese poder siniestro y satánico. En el libro de Charles Chiniquy, página 302, 50 años en la Iglesia de Roma, Abraham Lincoln declaró esto: se han hecho muchos complots contra mi vida. Es un milagro que todos hayan fallado. Cuando consideramos que la gran mayoría de ellos estuvieron en manos de hábiles asesinos católicos romanos, entrenados por jesuitas. Pero ¿podemos esperar que Dios haga un milagro perpetuo para salvar mi vida? Creo que no. Los jesuitas son tan expertos en esos hechos de sangre que Enrique IV dijo que era imposible escapar de ellos. Se convirtió en su víctima, aunque hizo todo lo posible para protegerse. Sería más que un milagro escapar de sus manos, ya que la carta del Papa a Jeff Davis ha usado 1.000.000 de dagas para hundir en mi pecho. Pero así como el Señor no oyó ninguna murmuración de los labios de Moisés cuando le dijo que tenía que morir por los pecados de su pueblo antes de cruzar el Jordán, espero y pido que Él no oiga ninguna murmuración de mí cuando caiga en favor de mi nación. Los únicos 2 favores que le pido al Señor son: primero, que yo muera por la causa sagrada en la cual estoy involucrado, mientras soy el portador de la bandera de los derechos y libertades de mi país. El segundo favor que le pido a Dios es que mi querido hijo Robert, cuando yo haya partido, sea uno de aquellos que levantará esa bandera que cubrirá mi tumba y la cargue con honor y fidelidad hasta el fin de su vida, igual que lo hizo su padre. Rodeado por los millones que serán llamados con él a pelear y morir por la defensa y honor de nuestro país. Abraham Lincoln entendió que su tiempo estaba cerca y oró para que lo encontraran fiel. Y en su discurso inaugural, esto es lo que este hombre a quien el cielo usó declaró. En el libro de Chiniquy, página 306 y 307. Sinceramente esperamos, fervientemente oramos, que pueda pasar rápidamente este terrible azote de guerra. Sin embargo, si Dios quiere que continúe hasta que se acaben todas las riquezas acumuladas por los 250 años de labor no recompensado a los esclavos, y hasta que cada gota de sangre sacada por el látigo sea pagada por otra derramada por la espada, como fue dicho hace 3.000 años, será proclamado nuevamente: los juicios del Señor son verdad y son todos justos. Más abajo en la misma página leemos: en medio de un éxito sin precedentes, mientras que todas las campanas de la tierra eran sonadas con alegría, una calamidad cayó sobre nosotros, la cual abrumó el país. En la tarde del viernes 14 de abril, el presidente Lincoln asistió al Teatro Ford en Washington. Estaba sentado tranquilamente en su caja escuchando el drama, cuando un hombre entró por la puerta del vestíbulo que conducía a la caja, cerrando la puerta detrás de él. Acercándose al presidente, sacó de su bolsillo una pequeña pistola y le disparó en la parte posterior de la cabeza. Mientras el presidente cayó inconsciente y herido de muerte, y el grito de su esposa, que estaba sentada a su lado, perforó cada oído,
El asesino saltó desde la caja una altura perpendicular de 9 pies y mientras corría por el escenario con la cabeza descubierta, blandió una daga exclamando Sic Semper Tyrannis y desapareció detrás de las escenas laterales. Abraham Lincoln finalmente había sido asesinado por los jesuitas y sus herramientas de Roma. El libro de Chiniquy, página 308 y 309, dice, el noble Abraham, verdadero descendiente del Padre de los fieles, honesto en cualquier encomienda, humilde como un niño, con un corazón tierno como el de una madre, que no podía soportar dañar a su amigo más venenoso, a quien en la hora de triunfo le entristeció que los sentimientos de sus adversarios fueran heridos por su derrota, con caridad hacia todos y malicia hacia ninguno, dotado con sentido común, inteligencia insuperable, y con un poder de intelecto que le dio el poder para luchar contra los más gigantes oponentes en los debates, desarrollando habilidades como jefe de Estado que ganó la gratitud de su país y la admiración del mundo. Murió por el balazo de un asesino. ¿Quién fue el asesino? Booth no era más que el instrumento de los jesuitas. Fue Roma quien dirigió sus brazos, después de corromper su corazón y condenar su alma. En la página 309, Chiniquy dice, y después de 20 años de constantes y muy difíciles investigaciones, vengo hoy confiadamente ante el pueblo americano para afirmar y comprobar que el presidente Abraham Lincoln fue asesinado por los sacerdotes y los jesuitas de Roma. En el libro de los testimonios dados en la acción judicial del asesinato de Lincoln, publicado por Ben Pittman, y en los 2 tomos del juicio de John Surratt de 1867, tenemos la prueba legal e irrefutable de que el complot de los asesinos de Lincoln fue madurado, si no iniciado, en la casa de Mary Surratt, 561 H Street, Washington, D.C. Los testimonios jurados muestran que allí fue el lugar de reunión común de los sacerdotes de Washington. ¿Qué es lo que revela al mundo la presencia de tantos sacerdotes en esa casa? Ningún hombre de sentido común que sepa algo acerca de los sacerdotes de Roma puede dudar que ellos eran los asesores, consejeros y el alma misma de ese complot infernal. Esos sacerdotes, quienes eran los amigos personales y padres confesores de Booth, John Surratt, la señora y la señorita Surratt, no podían estar constantemente allí sin saber lo que sucedía, especialmente cuando sabemos que cada uno de ellos eran rebeldes y rabiosos de corazón. Cada uno de esos sacerdotes, sabiendo que su papa infalible había llamado a Jeff Davis su querido hijo y que había puesto a la Confederación del Sur bajo su protección, estaba obligado a creer que la cosa más santa que un hombre pudiera hacer era luchar por la causa del Sur, destruyendo a aquellos que eran sus enemigos. Lean la historia del asesinato del Admiral Coligny, Enrique III, Enrique IV y Guillermo el Taciturno, por los asesinos asalariados de los jesuitas. Compárenlos con el asesinato de Abraham Lincoln y descubrirán que aquellos se asemejan a este como 2 gotas de agua. Comprenderán que todos vienen de la misma fuente, Roma.
En este punto de nuestra grabación, vamos a pasar a la segunda parte. Bienvenidos a la segunda parte de nuestra grabación sobre Abraham Lincoln. Continuaremos con otra cita de Charles Chiniquy en su libro 50 años en la Iglesia de Roma, página 310, donde dice: ese archirrebelde podía ofrecer el dinero, hablando de Jeff Davis, pero solo los jesuitas podían seleccionar a los asesinos, entrenarles y prometerles una corona de gloria en el cielo si ellos mataban al autor del derramamiento de sangre, el famoso renegado y apóstata, el enemigo del Papa y de la Iglesia, Abe Lincoln. ¿Quién no puede ver las lecciones dadas por los jesuitas a Booth en sus comunicaciones diarias en la casa de Mary Surratt, cuando se leen los renglones escritos por Booth pocas horas antes de su muerte? Nunca puedo arrepentirme. Dios me hizo el instrumento de su castigo. Comparen estas palabras con las doctrinas y principios enseñados por los concilios, los decretos del Papa y las leyes de la Santa Inquisición, y descubrirán que los sentimientos y creencias de Booth fluyen de esos principios como el río fluye de su origen. Y esa piadosa señora Surratt, quien al día siguiente del asesinato de Lincoln, en la presencia de varios testigos, dijo sin ser reprendida: la muerte de Abraham Lincoln no es más que la muerte de cualquier negro en el ejército. ¿Dónde adquirió esa máxima si no fue de su iglesia? ¿No había proclamado recientemente esa iglesia, por medio de su devoto católico romano Wes Taney, en su decisión Dred Scott, que los negros no tienen ningún derecho que el hombre blanco está obligado a respetar? Al bajar al presidente al nivel del negro más despreciable, Roma afirmaba que no tenía ni el derecho de vivir. Chiniquy continúa. Y discute el hecho de que John Surratt, quien fue parte de la conspiración para asesinar a Abraham Lincoln, justo después del asesinato, John Surratt fue a Montreal y de Montreal fue trasladado a Liverpool, en Inglaterra, en un barco. Y desde Liverpool, John Surratt fue trasladado a Roma. Y cuando un funcionario de los Estados Unidos finalmente alcanzó y atrapó a John Surratt, John Surratt fue encontrado en el ejército personal del Papa, un conspirador en el asesinato de Abraham Lincoln. Fue parte del ejército personal del Papa. Encontramos otra historia en el libro de Charles Chiniquy, páginas 316 y 317, donde Charles Chiniquy declara esto, y voy a leerlo en su totalidad. Páginas 316 y 317. Dice: 3 o 4 horas antes que Lincoln fuese asesinado en Washington, el 14 de abril de 1865, ese asesinato no solo fue conocido por alguien, sino fue circulado y comentado en las calles y en las casas de la aldea sacerdotal y romanista de St. Joseph, Minnesota. Los hechos son innegables y los testimonios son inmutables. Y no había ferrocarril ni comunicaciones por telégrafo más cerca de St. Joseph que a una distancia de 40 u 80 millas. El señor Linneman, quien era un católico romano, nos dice que aunque él oyó el rumor de muchos en su tienda y en las calles, él no recuerda el nombre
ante ni una sola persona que se lo haya dicho. Pero si la memoria del señor Linneman está tan deficiente sobre ese tema, nosotros podemos ayudarle y decirle con una precisión matemática. Los sacerdotes de Saint Joseph visitaban frecuentemente Washington y entraban en la casa de la señora Surratt. Esos sacerdotes estaban en comunicación diaria con sus compañeros rebeldes, los sacerdotes de Saint Joseph, Minnesota. Eran íntimos amigos y no habían secretos entre ellos. Tanto los detalles del complot del asesinato como el día escogido para ser perpetrado eran bien conocidos tanto por los sacerdotes de Saint Joseph como por los de Washington. ¿Cómo podrían los sacerdotes ocultar ese evento tan gozoso de su íntimo amigo, el señor Linneman? Pues él era un hombre de confianza, era su abastecedor. Entre los fieles de Saint Joseph, él era su mano derecha. La muerte de Abraham Lincoln fue conocida 4 horas antes de que ocurriera en la ciudad católico-romana de Saint Joseph, Minnesota. Lo que realmente ocurrió fue que en la tarde, alrededor de las 6 p.m., en el pueblo de Saint Joseph, un hombre se acercó y dijo, me acaban de decir que el presidente Lincoln y el secretario de Estado Seward habían sido asesinados. Al día siguiente, el 15 de abril, este caballero llamado Bennett dijo, estaba en St. Cloud, una ciudad a unas 12 millas de distancia. Y le pregunté a varias personas si habían oído hablar del asesinato de Abraham Lincoln. Y me dijeron que no habían oído nada al respecto. Pero el día siguiente, el día 16 de abril, cuando iba a la iglesia en St. Cloud, un amigo me dio una copia de un telegrama que le habían enviado el día anterior declarando que Abe Lincoln y el secretario Seward habían sido asesinados el día anterior, que era viernes 14. La pregunta es, ¿cómo podrían los sacerdotes de Saint Joseph saber, antes de que nadie más supiese, que Lincoln había sido asesinado? Y como ya hemos descubierto, lo sabían, porque estaban confabulados con los sacerdotes de Roma de Washington, D.C. y habían planeado y tramado el lugar y el momento exactos en que todo esto iba a ocurrir, para que pudiesen decir sin lugar a dudas que Lincoln estaba muerto. Ahora, hay mucho más material. En una declaración del libro de Burke McCarty, La verdad suprimida sobre el asesinato de Abraham Lincoln, en la página 185, en el juicio de John Surratt, un ministro francés llamado Rufus King declaró lo siguiente: creo que John Surratt está protegido por el clero y que el asesinato es el resultado de un complot profundo, no solo contra la vida del presidente Lincoln, sino también contra la existencia de esta república. Así como somos conscientes de que el sacerdocio y la realeza son y siempre se han opuesto a la libertad. Ahora, hubo 4 personas que fueron muertos por el asesinato de Abraham Lincoln. Sus nombres eran David Harold, Louis Payne, George Atzerodt y Mary E. Surratt. Todos eran católicos romanos.
Usted puede encontrar esa información en el Teatro Ford. Recorriendo el sinuoso corredor del Teatro Ford, encontrarán varias cajas de vidrio mostrando muchas cosas sobre Lincoln, la guerra civil y su asesinato. Y muestra que estas 4 personas fueron ahorcadas y que todas eran católicas romanas. Ahora, solo discutamos este aspecto por un momento. Mientras Abraham Lincoln estaba siendo asesinado, William Seward, el secretario de Estado para estos Estados Unidos, también sufrió un atentado contra su vida. Y debía haber otro atentado contra la vida de Ulysses S. Grant. Pero Ulysses S. Grant tuvo que tomar un tren de emergencia a New Jersey para acompañar en su lecho de muerte a un pariente enfermo y moribundo. Andrew Johnson, el entonces vicepresidente de los Estados Unidos, también iba a ser asesinado en este mismo tiempo. Pero el hombre que iba a matarlo se asustó y se marchó andando en un caballo hacia el campo y no llevó a cabo su parte del plan. Con respecto a William Seward, encontramos en el libro titulado La verdad suprimida sobre el asesinato de Abraham Lincoln por Burke McCarthy en la página 121. Louis Payne, conocido como el joven de Florida, un joven atlético gigante, se había unido a la conspiración. Se dirigió al frente de la residencia del secretario de Estado William Seward. William Seward había estado convaleciente durante 3 semanas, sufriendo de una mandíbula fracturada debido a la huida de su equipo de caballos y estuvo bajo el cuidado constante de enfermeros varones. Louis Payne tocó el timbre de la puerta y el mayordomo le atendió. Louis le dijo al último que había sido enviado con algún medicamento que debía entregar a William Seward. El mayordomo se negó a permitirle entrar, diciendo que tenía órdenes de no permitir que nadie fuese a la habitación del señor Seward. Louis Payne, después de una breve lucha, noqueó al mayordomo y subió las escaleras. Corrió a la cámara donde estaba Seward. Derribó a ambos de los hijos de Seward que estaban en la habitación. Uno de los hijos de Seward recibió una fractura de cráneo, de la cual nunca se recuperó completamente. Louis Payne entonces saltó sobre Seward y lo apuñaló seriamente 3 veces. Por un esfuerzo sobrehumano, Seward luchó por salir de la cama con su agresor, quien lo dejó tirado en el suelo, sangrando por las heridas que le había infligido. Después de su asalto asesino contra Seward, Louis Payne se apresuró a bajar las escaleras gritando: «¡Estoy loco! ¡Estoy loco!». Y Louis Payne probablemente lo estaba. Estaba completamente bajo el control de las influencias hipnóticas de las personas malvadas en cuyos poderes se había permitido estar. En la página 122 del libro de McCarthy dice: era parte del plan que Michael O'Laughlin, uno de los conspiradores de Baltimore, hubiese asesinado al general Grant esa noche, pero no fue posible debido al cambio en el plan de Grant. Sobre Atzerodt caía la responsabilidad de asesinar al vicepresidente Andrew Johnson. Pero Atzerodt se asustó y pasó el día montando a caballo en el campo. Y lo encontraron varios días después con familiares suyos más abajo de Washington. Hizo una confesión escrita antes de ser ejecutado que confirmó la presencia de John Surratt en Washington ese día fatal.
un hecho que 9 testigos de renombre también habían jurado. Así que tuvimos una conspiración para matar no solo al presidente de los Estados Unidos, sino para traer a un caos total el gobierno de los Estados Unidos de América. ¿Será que no vemos el cumplimiento de los concilios de Viena y Verona obrando en 1865? ¿No vemos la mano de la orden de los jesuitas y la Iglesia Católica Romana para destruir este gran país nuestro? Es un momento terrible. Fue un momento terrible en la historia de los Estados Unidos. ¿Y qué sucede con esta guerra civil? Ya notamos de Chiniquy que la Iglesia Católica Romana sembró las semillas de la división entre las dos grandes secciones de este país, dividiendo el norte del sur sobre la cuestión candente de la esclavitud. Esa división, de acuerdo con Chiniquy, fue la oportunidad dorada de aplastar a uno por el otro y reinar sobre las sangrientas ruinas de ambos. Roma tenía la esperanza de que la hora de su triunfo supremo sobre este continente hubiese llegado. Ella ordenó al emperador de Francia que estuviera listo con un ejército en México, listo para apoyar al sur. Ella mandó a todos los católicos romanos que se alistasen bajo los estandartes de la esclavitud, uniéndose al Partido Demócrata. Y luego la Iglesia Católica, de otros documentos que he leído, empujó al ejército inglés a Canadá, listo para bajar del norte y aplastar a la Unión. Chiniquy también declara, sin el romanismo la prolongada guerra civil hubiera sido imposible. Jeff Davis nunca se hubiera atrevido a atacar el norte si no hubiese tenido la seguridad del Papa de que los jesuitas, los obispos, los sacerdotes y todo el pueblo de la Iglesia de Roma lo ayudarían. Estas leyes diabólicas y antisociales de Roma hicieron que Beauregard, un católico romano, fuera el hombre elegido para disparar el primer arma en Fort Sumter. Esas leyes antisociales causaron que el Papa de Roma fuese el único príncipe coronado en todo el mundo, tan depravado como para darle la mano públicamente a Jeff Davis y proclamarlo presidente de un gobierno legítimo. Abraham Lincoln, página 294 del libro de Chiniquy, y la página 295. Estaré eternamente agradecido por las palabras de advertencia que me has dirigido tocante a los futuros peligros de mi vida de parte de Roma. Yo sé que no son peligros imaginarios. Si estuviera peleando contra un sur protestante como nación, no habría ningún peligro de asesinato. Las naciones que leen la Biblia pelean con valor en los campos de batalla, pero nunca asesinan a sus enemigos. El Papa y los jesuitas, con su Inquisición infernal, son los únicos poderes organizados en el mundo que recurren a la daga del asesino para eliminar a los que no pueden convencer con sus argumentos ni conquistar con la espada. Desgraciadamente siento más y más cada día que no es solamente contra los americanos del sur contra quienes estoy luchando, más bien es contra el Papa de Roma, sus jesuitas perfidiosos y sus ciegos esclavos sedientos de sangre. Entre tanto que esperen conquistar el norte,
me perdonarán la vida. Pero el día que derrotemos a sus ejércitos, tomemos sus ciudades y les forcemos a someterse, entonces es mi impresión que los jesuitas, quienes son los líderes principales del sur, harán lo que casi invariablemente han hecho en el pasado. La daga o la pistola harán lo que las manos fuertes de los guerreros no pudieron realizar. Es Roma quien quiere gobernar y degradar el norte, como ella ha gobernado y degradado el sur desde el mismo día de su descubrimiento. Son muy pocos los líderes del sur que no están más o menos bajo la influencia de los jesuitas a través de sus esposas, relaciones familiares y amigos. Varios miembros de la familia de Jeff Davis pertenecen a la Iglesia de Roma. Es muy seguro que si el pueblo estadounidense supiera lo que sé sobre el feroz odio de los sacerdotes de Roma contra nuestras instituciones, nuestras escuelas, nuestros derechos más sagrados y nuestras libertades tan caramente compradas, los expulsarían mañana de entre nosotros, les dispararían como traidores. Pero usted es el único a quien le revelo estos tristes secretos porque sé que los supo antes que yo. La historia de estos últimos 1000 años nos dice que donde sea que la Iglesia de Roma no sea una daga para perforar el seno de una nación libre, es una piedra en el cuello para paralizarla y evitar que avance en los caminos de la civilización, ciencia, inteligencia, felicidad y libertad. De nuevo, página 296. Esta guerra, dijo Lincoln, nunca hubiera sido posible sin la siniestra influencia de los jesuitas. Le debemos al papado que ahora veamos nuestra tierra enrojecida con la sangre de sus hijos más nobles. Compadezco a los sacerdotes, a los obispos y a los monjes de Roma en los Estados Unidos cuando la gente se dé cuenta de que son en gran parte responsables de las lágrimas y del derramamiento de sangre en esta guerra. Chiniquy le dijo a Lincoln, cartas secretas han sido dirigidas desde Roma a los obispos, ordenándoles que debilitaran sus ejércitos, separando a sus hombres de usted. Así que a muchos soldados se les dijo que desertaran. De hecho, la historia registra para nosotros que después de que el Papa declaró que Jefferson Davis era el presidente del sur y que el Papa lo reconocía como el gobernante de la Confederación y que Abe Lincoln era un hereje, muchos cientos de miles de los soldados católicos romanos en el ejército de la Unión desertaron a las fuerzas del sur. En la página 298, Lincoln dice a Chiniquy, tiene toda la razón cuando dice que fue para separar a los católicos romanos que se habían alistado en nuestros ejércitos. Desde la publicación de la Carta del Papa, un gran número de ellos han abandonado sus banderas y se han convertido en traidores. También es cierto que el general Meade ha permanecido con nosotros y ha ganado la sangrienta batalla de Gettysburg. Pero ¿cómo podría haberla perdido cuando estaba rodeado por tales héroes como Howard, Reynolds, Buford, Wadsworth, Cutler, Slocum, Sickles, Hancock, Barnes? Pero es evidente que aún el general Meade
permitió que su romanismo superase su patriotismo después de la batalla de Gettysburg. Dejó escapar al ejército de Lee cuando fácilmente pudiera haber cortado su retroceso y haberle forzado a rendirse, puesto que perdió casi la mitad de sus soldados en los últimos 3 días de carnicería. Cuando Meade debía ordenar la persecución después de la batalla, un extraño entró deprisa a su cuartel general. Ese extranjero era un jesuita disfrazado. Después de 10 minutos, Meade arregló las tácticas de persecución del enemigo de tal forma que Lee escapó casi ileso, perdiendo únicamente 2 armas. Otra afirmación, página 305, de Charles Chiniquy. La gente común ve y oye, este es Abraham Lincoln. Ellos ven y oyen las grandes y ruidosas ruedas de los carros de la Confederación del Sur. Los llaman Jeff Davis, Lee, Toombs, Beauregard, Semmes. Y honestamente creen que ellos son la fuerza motriz. Pero esto es un error. La verdadera fuerza motriz está en secreto detrás de los gruesos muros del Vaticano, los colegios y escuelas de los jesuitas, los conventos de las monjas y los confesionarios de Roma. Cumpliendo con los concilios de Viena, Verona y Chieri, la Iglesia Católica dividiría el norte del sur a través de la doctrina de John C. Calhoun. Buscarían destruir la economía a través de Nicholas Biddle. Luego usarían la copa de veneno y la bala del asesino para matar e intentar matar a un total de 6 presidentes en un lapso de 25 años. Que Dios nos ayude a entender la malicia de Roma, entonces y ahora. Oremos. Amoroso Padre en el cielo, gracias por levantar a Abraham Lincoln. Gracias porque él tenía un trabajo que hacer. Y mientras lo hacía, no podía ser tocado. Ayúdanos a darnos cuenta y a hacer el trabajo que nos has presentado hasta que llegue nuestro momento también. Ayúdanos a mantenernos sin siquiera pestañear por lo justo, aunque los cielos se desplomen. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hasta que nos encontremos de nuevo. Que Dios les bendiga.